Dejen que los niños vengan a mí. Esta famosa frase está dentro de una historia que aparece en la Biblia, eh, la tenemos en Marcos, en el capítulo 10, del 13 al 16. Ese va a ser el texto base, pero también aparece en Mateo 19, del 13 al 15, y Lucas 18, del 15 al 17. Pero vamos a centrarnos en Marcos. Ya, vamos a ver una cosa muy interesante. Prepárate. Dice, leo desde Marcos capítulo 10, 13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ya, dijimos, vamos a usar solamente el texto de Marcos, pero vamos a agregar un pequeño que aparece en Mateo 19, 13, que es el único agregado que tiene para este versículo. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Ya, y luego sigue, los discípulos reprendieron. Ya, interesante, le llegan unas personas a llevarle a sus niños, pero en el griego hay varias palabras para niños, si no me equivoco, hay dos o tres. La palabra aquí es paidion, que se refiere a niñitos pequeños. ¿Qué tan pequeños dirás tú? Hazte la idea de que el versículo después nos informa de que Jesús los tenía entre sus brazos, así que quizás bebés no eran, tienen que haber sido niñitos como de 6 hasta 6 años más o menos, cosa que Jesús los podía tomar, los podía cargar así, quizás, tú piensas quizás así como guaguitas, ¿no? Es como cuando tú cargas a alguien ahí, un niñito, bueno, yo no soy papá, no he tenido esa bendición, pero los tomaba y quizás los bendecía, oraba así de esa forma. Quizás como estos niñitos de acá del cuadro que estoy utilizando, ¿ya? Entonces, y le presentaban niños, le llevaban para que los tocase, y los discípulos reprendían. El verbo griego para reprender, que usando el español actual serían, y los retaban, o los prohibían, porque de hecho el verbo griego es epitimao, significa juzgar, reprender, imponer sobre, censurar, prohibir y algunos etcétera. Entonces los discípulos no querían que llevaran a los niños. No dice el texto que era porque no quería que molestaran a Jesús o por la cultura judía, que en aquel momento sabemos que no era muy agradable con los niños. No, no era muy agradable. Por eso la Biblia deja esta historia, porque Jesús era un maestro diferente. A Jesús lo ves enseñándole a Marta, a María, a mujeres, cosas que no hacían los judíos. A Jesús lo ves hablando con la samaritana, cosas que no hacían los judíos. Lo ves comiendo con publicanos, cosas que no hacían los judíos. Jesús era diferente porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Jesús será Dios eternamente, etcétera. Así que por eso Jesús deja esta historia, porque Él a los niños sí les permitía que estuvieran con ellos. Por eso que tú cuando lees la historia de Jesús en el templo, en el Evangelio de Lucas, dice que Jesús ya tenía 12 años. Claro, ya era más jovencito, ya podía, quizás lo iban a tomar en cuenta los escribas o los fariseos o los intérpretes de la ley para poder escuchar sus preguntas. Si hubiera sido un niñito, lo hubieran tenido así nomás. Entonces, reprendían a los que presentaban. Mira a los discípulos siempre reprendiendo gente, ¿ah? Como cuando llega Juan y le dice, oye, ¿sabes qué? Había uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Tenían esa manía. Jesús, dile a esta mujer que no nos moleste, a la mujer la mujer de los perrillos, de las migajas, de los perrillos que comen de las migajas de la tierra. Eran muy buenos para echar gente los apóstoles. Sigamos, versículo 14, y ahora solamente nos quedamos en Marcos, capítulo 10, del 13 al 16, solamente Marcos. Versículo 14 de Marcos 10. Viéndolo Jesús se indignó. Aganacteo en el griego, que significa sintió violencia, irritación física, indignación. Esta palabra se usaba para la fermentación del vino. Los que saben del trabajo del vino, ahí van a poder entender mejor esta metáfora. Pero ese era el verbo que se dice ahí, se indignó y les dijo, dejen que los niños, nuevamente paidión, perdón, vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí se ha hecho muchas ideas de, ¿por qué un niño es el reino de Dios? Y ahí vienen muchas ideas que son correctas. ¿Por qué? El niño sabe su debilidad. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los débiles, los que saben que son débiles y dependen de alguien superior, nuestro Padre Celestial. También dicen porque los niños no pecan a conciencia. Y eso es lo que hace. Y nosotros pecamos a conciencia, sí, pero ya cuando... Pero hay que estar como niño, así, niño, que no ver el mal, no estar pendiente al mal. También como niño, con reconocer la dependencia de alguien, tener más pureza, eh,
todas las cosas positivas, la alegría, la fe que tienen los niños de decir, pucha, yo no sé cómo mi papito o mi mamita consigue el dinero, pero yo me siento a la mesa y está mi desayuno, está mi once, mi comida, mi cena, mi almuerzo, la comida que tengan. Es a tener confianza y son ideas correctas, correctas. Y aquí no me voy a enfocar en este estudio en aquello, eso está correcto. Y otra cosa más, del versículo 13 de la presentación de personas hacia Jesús, muchos ahí iglesias practican lo que se llama la presentación de niños, lo cual no es algo diabólico, no es algo que feo. Si tu iglesia lo hace, bien, y si no lo hace, bien también. No es algo impositivo de la Biblia, es algo simbólico también, así que ahí tú eres libre como iglesia de celebrarlo o no. No se te va a prohibir ni se te va a decir que eres una iglesia mayor por hacerlo o una iglesia menor por no hacerlo. Sigamos, versículo 15. De cierto les digo que el que no reciba el reino, ese reciba es decomai, que significa recibir mediante una recepción deliberada, bien dispuesto de lo que se ofrece, o sea, no, toma, te doy esto, ya, gracias, lo recibo. No, toma, te doy esto, oh, muchas gracias. Oye, vas a ser papá. Ya, recibo la noticia que me das, bien. Oye, vas a ser papá. Bien, recibo con gozo. Eso es lo que se refiere de Comay, recibirlo de forma correcta, de forma, o sea, de forma con algarabía, con gozo, etcétera. Ya, el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y luego el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Y ahí vemos, tomaba en los brazos y ponía las manos sobre ellos. Bien, por lo tanto puede ser, si dice que lo tomaba en los brazos y ponía las manos sobre ellos, probablemente estaba sentado Jesús, los sentaba en la pierna y los abrazaba igual y oraba al Padre, con los ojos abiertos Jesús oraba porque tenía conexión directa con el Padre, igual que nosotros, pero él estaba a la misma altura que el Padre. Jesús también es Padre, Jesús también es Dios. Así que eso. Pero ahora, ¿cuál es el dato que te quiero agregar? El dato interesante que te quiero agregar. Cuando alguien reta a otra persona, por ejemplo, oye, no arranques las plantas, por ejemplo, aquí tengo una planta de plástico, no arranques las plantas, que se va a ver feo, no ves que eso va, estás destruyendo el medio ambiente, estás destruyendo los adornos, el medio ambiente, etc. Ahí el reto es a la persona. Entonces aquí nunca nos centramos en el reto de Jesús, en el reproche. Si es que no eres chileno, bueno, no sé si en otros países también usan retar para regañar, porque retar también significa desafiar. Ya. Centrémonos en el reproche, en el regaño, en el reto que Jesús le da a los apóstoles. Les dice, no le impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y luego dice, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces aquí, una cosa que no nos centramos es que aquí está hablándole a los apóstoles que deben actuar como personas que son del reino. Por eso dice, el que recibe el reino como un niño, no entrará en él. Hay que ser como niños, y los apóstoles no estaban siendo como niños. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves los niñitos chicos, los paidion, como puede ser aquí, niñitos como estos, están todos jugando, juegan a la pelota, al fútbol, etc. Y llega otro niñito, ¿qué hacen ellos? No, estamos completos. Oh, espérate, vamos a entrar. No, los niños no hacen eso. Les dan el pase, sigamos jugando, juguemos. Si están jugando a bolita, etc. y harto juguete, y llega otro niño y toma juguete, ¿qué hacen? Le dicen, no, tú no puedes. No, ellos le dicen, ellos no hacen nada, siguen jugando nomás, van con su autito y capaz que el niño nuevo también agarra su autito y ¡shum! Juegan, chocan y siguen jugando, etc. Eso era el reto que les da a Jesús. Les dice, es como diciéndole, bueno, ustedes que no son del reino, entonces no impidan que otros lleguen también al reino, que otros lleguen a jugar. No, porque ellos lo que estaban haciendo, estaban echando a los niños. Y esos niños, ojo, aquí está la clave, volvamos al versículo 13. Dice, y le presentaban niños. Y esos niños obviamente eran presentados por adultos. Entonces si ellos, los apóstoles, estaban echando a esos niños, ¿qué iban a decir los adultos? Pucha, el maestro pesado, pensamos que Jesús era diferente. Mira, está corriendo, mira los discípulos que tiene, ¿cómo será el maestro? Y por eso Jesús los regaña, porque recibir el reino como un niño es recibir el reino deseando que muchos más vengan a ese reino, que muchos niños más vengan a jugar
con nosotros. Por eso manda la gran comisión. Lo último que enseñó él, la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas.